Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase bíblica. Para los que no me conocen, mi nombre es Susana y estamos aprendiendo juntos acerca de quién es el Señor Jesús. La clase anterior estuvimos aprendiendo sobre los sacrificio del holocausto. ¿Qué significa eso? Que este animal va a ser ofrecido delante de Dios y va a ser quemado. Eso es holocausto, un sacrificio quemado, una ofrenda quemada delante de Dios. ¿Y para qué va a ser quemado este animal delante de Dios? Para expiación. ¿Qué es eso? ¿Lo recuerdan? Lo pueden ir a revisar en la clase anterior, pero aquí también se los digo. Un sacrificio que va a cubrir los pecados del pecador, del que ofrece este sacrificio, expiación. Pero vimos también una diferencia entre el sacrificio de expiación de un animal y el sacrificio de expiación del Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuál es la diferencia? Las palabras de Juan el Bautista nos enseñan la diferencia. ¿Cuál es el texto lema que estamos estudiando? ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la diferencia. La sangre, aquí representábamos la sangre del animal, solamente, y aquí tenemos el pecado, solamente cubre el pecado, lo tapa. Pero la sangre del Señor Jesús no solo lo cubre, sino que lo quita. Ya no tenemos el pecado, ¿cierto? Lo quita completamente el pecado. Esa es la diferencia. Eso es lo que dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si estamos hablando del Cordero, yo les estuve mostrando, ¿cierto?, el sacrificio de una vaca macho, es decir, de un toro, y no de un cordero. Bueno, la verdad es que hay distintos tipos de sacrificios con distintos tipos de animales. El sacrificio que yo les explicaba en la clase pasada, reconociendo la culpa de no dar todo el reconocimiento a Dios, de no darle todo nuestro corazón, esa culpa era cubierta, era perdonada con el sacrificio de un toro. Pero otros pecados que nosotros cometemos, y los encontramos allí en Levítico capítulo 4, son expiados con un cordero, con una cabra y otros elementos. Yo les expliqué esto de la expiación con un toro porque eran las ilustraciones con las que yo contaba. Alguien se dio el trabajo de dibujar todo el proceso de la expiación con un toro. Yo no tenía más dibujos tan claros como esto, así que por eso lo hice de esta manera. Pero en la Biblia encontramos sacrificios de expiación para perdón de pecados con corderos. Por eso se compara el Señor Jesús con un cordero. Pero el Señor Jesús no solo cubre el pecado, sino que lo quita. Muy bien, continuemos hoy. ¿Qué más vamos a aprender? Resulta que la palabra de Dios es maravillosa porque ya mucho tiempo antes, como 700 años antes, se hablaba de que iba a venir uno que iba a ofrecer su vida para expiación, es decir, para quitar los pecados. Y eso lo encontramos en Isaías, el libro de Isaías. ¿Y quién es Isaías? ¿Lo recuerdan? Un profeta. ¿Y qué hacían los profetas? Anunciaban la palabra de Dios, tenían un mensaje dado por Dios, lo anunciaban al pueblo, pero también muchas de esas profecías, de esos mensajes, fueron escritos. Y eso es lo que tenemos hoy en la palabra de Dios.
esas profecías. Y miren lo que decía Isaías. Yo le voy a leer algunas palabras porque ustedes, los que ya han visto los videos, lo pueden reconocer. Ya estudiamos algunas de ellas hace poco. ¿Qué dice? Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Recuerdan estas palabras? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Si no viste esta clase, la puedes ir a buscar, la clase número 53, allí en el canal. Te invito. El profeta Isaías, 700 años antes de que naciera el Señor Jesús aquí en esta tierra, ya nos hablaba de que el que Dios iba a enviar, el ungido, ¿cierto? El que iba a librar el pueblo de Israel, él iba a ser angustiado y afligido. Ya, sin embargo, no iba a abrir su boca. Como cordero iba a ser llevado al matadero. En ese momento no sabían que era el Señor Jesús, pero nosotros hoy ya lo sabemos, que Él fue llevado a la muerte. Sin reclamar, entregó su vida, como lo hacen los corderos. Pueden revisar más de ello en la clase 53. Pero antes vimos en la clase 52 otras de las palabras de Isaías. A ver cómo están sus memorias. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pueden ir allí a la clase. Y miren, con todo esto, el Señor Jesús, siendo perfecto, nunca cometiendo ningún pecado, dice aquí, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, es decir, iba a sufrir. Esta persona inocente de la que nos habla Isaías iba a sufrir. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Reconocieron esa palabra que estamos estudiando? Expiación. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Estará hablando del Señor Jesús? Claro que sí. Los profetas trataban de saber de quién hablaban estas palabras, pero nosotros hoy ya sabemos que hablan del Señor Jesús, que Él iba a dar su vida en expiación por nosotros. ¿Qué significa eso? Suponiendo que esta moneda aquí que tengo representa el pecado y esto la sangre, el Señor Jesús dio su vida para quitar el pecado, para que con su sangre derramada Él quite el pecado. Yo aquí lo voy a quitar, ¿cierto? Ya Él envía los pecados lejos, lejos y limpia el corazón. Su sangre tiene el poder de limpiar nuestro corazón, su vida entregada en expiación para quitar nuestros pecados. Eso es lo que dijo Juan el Bautista, ¿cierto? El que quita el pecado del mundo. Y aquí Isaías ya lo había anunciado 700 años antes. Por eso les digo, qué maravillosa es la palabra de Dios. Ya estaba dicho aquí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ya estaba dicho. ¿Y qué es eso? Verá linaje. ¿Saben ustedes lo que es el linaje? Su descendencia. ¿Qué es eso? Sus hijos. A ver, ¿cómo? ¿El Señor Jesús tuvo hijos? ¿Se casó y tuvo hijos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué enseña la palabra de Dios? No, no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Miren esto. Ahí están las distintas generaciones, ¿cierto? Los hijos de los hijos, etcétera. ¿Tuvo así descendencia? No, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere?
es que la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, miren, los que creen en Él, en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en Él, en el Señor Jesús, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. De esa manera, el Señor Jesús tiene descendencia, tiene linaje. Hijos espirituales. ¿Cómo los consiguió? Poniendo su vida en expiación para quitar tus pecados. Entonces, tú, niño, niña, que estás allí viendo esta clase, ¿quieres tú ser hijo o hija de Dios? ¿Quieres eso? ¿Qué tienes que hacer? Creer en el nombre del Señor Jesús. Tú puedes ser hijo o hija de Dios. No te conformes con menos, no te conformes solo con ver estas clases, sino con ser una hija o un hijo de Dios. Cree en el Señor Jesús, cree que Él dio su vida para expiar tus pecados, para quitar tus pecados, como dijo Juan el Bautista. Espero que estas clases sean de bendición para ti y te animen a creer en el Señor Jesús, que no está aquí en estos dibujos. Estos dibujos son solamente para comprender las enseñanzas de la Biblia. Pero Él, ¿dónde está ahora? Está vivo, sentado allá en el cielo, esperando que tú creas su palabra y que seas un hijo o una hija de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima clase y no te olvides darle me gusta y suscribirte. Comparte. Nos vemos.